Pues los felicito sobre todo eso, porque entiendo que es un entrenamiento de 9 de la noche y la única manera de lograr este entrenamiento es que tengan un café bien cargado para disfrutar de este espacio o al menos un chimoca. Espero mucho eso. Mm, Claro que sí, amigo. Pues Bueno, para dar ejemplo, ahí ya brindé por todos ustedes. Entonces, hubo bastantes inquietudes en el transcurso de estos días que se publicó la presentación y yo llegué a una conclusión bien interesante sobre el plan de mercadeo de XN. Y bueno, por estos años de recorrido y viaje en este extraordinario proyecto, pues sin lugar a dudas concluyo que es muy generoso, que de verdad es un potencial que nos permite entender que no existe un techo. Y si hay una premisa ideal y es que yo los invito a que repasen y reiteren el análisis, el estudio y sobre todo el entrenamiento en el plan de mercadeo. En la medida que se recibe y se repite la información, se generan mayores conexiones, mayor comprensión, pero inmediatamente hay que buscar enseñarlo. Esa es una de las mejores formas de poder dimensionar y comprender este plan. Entonces vamos a hacer como una especie de retoma de lo que fue el espacio anterior que considero que es importante por la siguiente razón. Aquí muchos de nosotros estamos hasta ahora empezando o no hemos logrado llegar al primer rango o muchos de nosotros ya lo tenemos. Y qué importante es lograr comprender la dinámica que tiene el plan desde el día uno, desde el comienzo, para poder direccionar mejor, para poder estructurar de la manera más estratégica, más conveniente y sacar muchísimo provecho a todo el despliegue de trabajo y a todo el esfuerzo que se le emite a este proyecto y al plan de mercadeo. Entonces, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Yo creo que sí, con un... Sí, ahí ya vi que sí. sí, Entonces, señor. vamos a iniciar. Este es el plan de mercado 2.0 porque la versión 1.0 ya la pudimos compartir en la sesión, en la sección anterior. Entonces, vamos a recordar rápidamente algo y quiero agregar algunos datos que nos pueden ayudar mucho a ir comprendiendo mucho más todo lo que podemos hacer desde el día uno. Creo que ese es uno de los mayores objetivos, es que desde el día uno se saque mayor provecho. Entonces recordemos rápidamente muchas de las formas. La primera está en la venta directa, esto ya lo sabemos muy bien. Al acceder a una membresía tenemos la posibilidad de disfrutar em, de un precio afiliado, un precio de venta público, lo que nos deja un margen de ganancia. Pero yo escuchaba y revisaba una iniciativa muy interesante y esto va muy enfocado a quienes tienen muchas habilidades en la venta y además les encanta vender. Y es el siguiente, miren, esto les debe ser muy familiar. Esta es la orden, esta es la lista de precios que tenemos nosotros. Allí van a encontrar el precio a venta distribuidor y el precio de venta público. A mí me gustaría muchísimo proponernos lograr esto. ¿Y qué significa toda esa cifra de 1.796? Que nos retemos a lograr un mes en el que vendamos uno de cada uno de los productos que tiene XN disponibles. Un Morinchi, un Cocochi, un Morinsign, un Chimoca, un café negro, un RG por 90, un RG por 30, un GL por 90, un GL por 30, una espirulina. Eso es un producto de XN a la venta al público nos da ese valor, esa cifra de 1.796. Nosotros al tener membresía hacemos un consumo de 1.197.000, lo que dejaría un margen de ganancia en la venta directa de 600.000 pesos. Hablo de un mes, es decir, un producto diario o un producto día por medio más o menos. Y aquí les dejo una imagen en amarillo que que está denominado como PB, y esa venta de un producto, uno de cada uno de los productos de la lista de precios de XN nos da un margen de 105.9 puntos. Eso es lo que movilizaría un código si vende un producto de cada uno de los que tiene XN en un mes. Entonces, aquí estamos reflejando la venta directa, lo interesante que podría ser el aliarse a un producto tan ganador y a un producto de la más alta calidad con todas las certificaciones que puede tener un producto de suplemento y de aseo personal
y de bebidas como las que tenemos nosotros. Y desde luego, pues que entender que al llevar mercadeo en red, cada producto representa un margen de puntos. Entonces, recuerden, un producto, uno de cada uno de la gama que tiene XN en un mes, nos dejaría un margen de ganancia en la venta directa de 600, pero además también nos generaría el movimiento de 105.9 puntos para el código que haga ese ejercicio. No se les va a olvidar esa cifra de puntos en amarillo, por favor, porque va a ser muy interesante más adelante. Entonces, esa es la primera. La segunda, como ya la sabemos, es el volumen de consumo, es decir, lo que nosotros consumimos con nuestro propio código, lo que indica que no estamos sujetos a afiliar absolutamente a nadie, sencillamente tenemos un código, accedemos al producto al mejor precio, incluso para nuestro consumo, y en ese orden de ideas les planteo la siguiente dieta. En esta dieta que ven en pantalla es un par de cápsulas por 30. El mejor producto que tiene XN es Ganoderma puro. Esta semana conversábamos con grandes líderes, amigos y socios sobre el peso que tiene una cápsula de Ganoderma. Y yo sé que aquí más de uno lo puede recordar. Y una cápsula pesa 2.2 gramos. Ese peso y ese contenido de Ganoderma en 2.2 gramos se vería reflejado en 5 sobres de café, por ejemplo. Entonces, tener acceso a las cápsulas es lo mejor que le podemos dar al organismo. Eso es gasolina extra para que el cuerpo esté totalmente nutrido, tenga un margen de desintoxicación natural y podamos tener un estado de ánimo y un estado de salud extraordinario. Unas tabletas de espirulina por 120, es decir, se sugiere que consumamos 4 tabletas diarias para que le probamos al cuerpo al menos 1 gramo de espirulina, una caja de café negro, una de cocochi y por supuesto, pues no descuidemos nuestra piel con el jabón y lavándonos los dientes. Esta dieta y este consumo debería ser no solamente con la intención de hacer puntos, pienso que ese no debería ser el enfoque, sino que nosotros cuidemos de nosotros mismos, nos amemos y la mejor manera de amarnos es dándole un alimento que nos va a sumar, que nos va a proveer bienestar, nos va a proveer equilibrio y eso es muy importante para que estemos supremamente productivos, para que gocemos de una salud extraordinaria y disfrutemos la vida, disfrutemos la familia, pero sobre todo disfrutemos lo que estemos haciendo y podamos proyectar esa coherencia a las personas que nos rodean. Esa dieta que les estoy mostrando ahí es lo que deberíamos cada uno de nosotros tener No joda. mensualmente para cada uno de nosotros. Em, gracias. Esa dieta nos acumula 31.3 puntos y eso en dinero se traduce en 387.600 pesos. Eso, si lo dinamizamos en la carga nutricional que eso implica, pues le estamos dando al organismo algo que no encontraríamos en ninguna otra dieta. Entonces es muy importante que tengamos ese margen de valor, pero sobre todo conciencia. Y eso, sin lugar a dudas y de manera inevitable, es lo que vamos a proyectar. Entonces, ese 31.3 puntos en el plan de mercadeos es un margen de puntaje que lo vamos a acumular mensualmente si mantenemos esa dieta. Si decidimos alimentarnos con moca, pues aumentaremos el margen de puntos. Y siempre acumular puntos va a ser muy importante cuando empezamos desde el día uno en este proyecto y cuando se llegan personas a nosotros que también tienen interés en estar bien, en gozar de un estado de salud extraordinario, pero también en producir dinero y hacer una máquina que luego empiece a producir dinero sin techo en este proyecto. Y eso se traduce en el producto y eso se traduce automáticamente en el número de puntos que se movilizan mensualmente. Entonces, no olvidemos que acumular puntaje es muy importante. No solo porque nosotros mismos lo comisionamos, sino porque nos permite elevar el valor comisionable. Entonces recordemos que en el día uno de este proyecto, una persona que decida alimentarse con lo mejor, cuidarse y amarse, puede hacer una dieta como la que está planteada allí y eso le va a permitir comisionar un margen inmediatamente el siguiente mes, sin haber afiliado absolutamente a nadie. Pero acumular puntaje por su propia compra, pero además por cualquier otra compra que se haga a través de este código, a través de esta persona, le permitirá siempre acumular puntaje y eso automáticamente le permitirá elevar el valor comisionable. Es decir, que este mismo ejercicio de 31.3 puntos
Cuando se está al 9 nos genera un margen de ganancia de 13.000, cuando se está al 12 de 18, etcétera, etcétera, hasta llegar al 21%, que es donde hemos logrado acumular 1.800 puntos y logramos el primer rango. Yo creo que hasta aquí recordamos si esta información es clara y llegar al primer rango es muy importante, porque eso es lo que nos permite comenzar a desarrollarnos en este proyecto. La invitación, ¿cuál es? A quienes nos interesa este negocio, a quienes desarrollamos mercadeo en red con la intención de construir equipos de trabajo, de generar cheques mensualmente en nuestras cuentas, es lograr enfocarnos y movernos en la dirección de promover 100 puntos personales. Lo ideal es que nos los disfrutemos completamente, pero no significa que sea una camisa de fuerza. Es inevitable no vender producto, independiente que acabes de llegar al proyecto o ya seamos diamantes. Yo sigo vendiendo producto, además me encanta hacerlo, no solo porque me deja un buen margen de ganancias, sino porque disfruto las relaciones y las interacciones que se generan a través del producto mismo. Pero hacer 100 puntos es clave porque nos permite aumentar el porcentaje comisionable. Es decir, una persona que haga 100 puntos una vez tenga el primer rango, comisiona el 25% y de su propio consumo, de su propio valor sobre el cuidado, está generando una comisión sobre 121.175 pesos. Y este valor que ven en pantalla es simplemente el ejercicio de una sola persona, es decir, el dueño de ese código que moviliza ese margen de puntos. Entonces, hasta aquí ya recordamos la venta directa y ya recordamos lo que es el volumen personal. Listo. ¿Se acuerdan de la imagen anterior? El reto de mover uno de los productos de la lista que tiene XN en un mes es de 105.9 puntos. No se les va a olvidar, porque ese reto podría ser muy interesante si se convierte en un hábito o en una estrategia de desarrollo de este proyecto. ¿Hablamos un producto de cada uno de la lista o podemos hablar de ese margen de volumen? Y resulta que ese margen de volumen, sin lugar a dudas, también se traduce en lo que es el desarrollo en el plan de mercadeo. Es decir, una persona que movilice ese margen de puntaje desde el día 1, estando al 6%, comisiona 31.134 pesos, al 9, 46.000, al 12, 62.000, al 15, 77.000, al 18, 93.400 y cuando llega al primer rango, no genera un cheque por 21% de comisión. Entonces la gente se pregunta, ¿y eso por qué? Porque si se hace más de 100 puntos, recuerden que uno se convierte en una estrella, un agente estrella calificado, es decir, pasa del 21 al 25%. Y eso le permite comisionar 129.700 pesos por hacer ese mismo ejercicio. Y aquí en esta imagen que están viendo, estamos viendo combinado la venta directa, porque esta es una persona que le encanta vender, y tiene un margen comisionable de 600.000 pesos por hacer ese ejercicio, pero además está generando una bonificación o una comisión por su autoconsumo, porque ese 1.796.000 que se vende al público viene de la compra de producto a través de una membresía. Por eso es que DXN es muy generosa al pagarle a una persona por su propio autoconsumo. Así que a quien le encante las ventas, lo que está haciendo es ganar por partida doble. Gana por la venta directa, que es un muy buen margen, pero también gana por su propio autoconsumo. Y tener ese hábito desde el día 1 al 6% de hacer más de 100 puntos, lo que va es proyectar un negocio y un desarrollo de negocio extraordinario a nivel de cheques mensualmente. Entonces, vamos con la venta directa, vamos con el volumen de consumo personal. Listo. Aquí nos vamos a trasladar al volumen de compra personal, pero también al volumen grupal. Y aquí tiene mucho que ver los porcentajes comisionables. Me explico. Los porcentajes comisionables son los que nos permiten ir aumentando mes tras mes, pero cuando tenemos personas afiliadas que también hacen compra de producto, nosotros sacamos muy buen provecho de ese ejercicio. Y aquí hay un ejemplo muy claro y la vamos a llamar una línea de consumo. ¿Por qué una línea de consumo? Porque sí existe una condición para activar el plan de mercadeo. ¿La condición cuál es? Que nosotros hagamos 30 o más puntos personales de recompra. Primero, porque comisionamos nuestra propia compra y segundo, porque nos permite comisionar sobre el volumen que empecemos a movilizar a través de las personas que asociamos.
En una línea de consumo, como la que vemos aquí, que es un ejemplo, recuerden que en DXN podemos tener toda la frontalidad que queramos. 30 líneas, 100 líneas, 200 líneas o tan solo una. Pero a través de esas 300 o de esa única línea, vamos a comisionar. Entonces, cuando hablamos de que un socio en una línea descendente hace 16 puntos, otro socio no compra, una socia compra 18, otra compra 15, 25, estamos hablando de que es una línea de consumo donde hay personas interesadas y fascinadas con nuestro producto. No hemos hablado de proyecto, no hemos hablado de negocio, no hemos brindado este tipo de información que estamos compartiendo en este momento, que son bonos comisionables y demás, sino es gente encantada con nuestro producto. Entonces, ¿cómo nosotros que lideramos este proyecto y que nos interesa cobrar? En el día uno es muy importante que hagamos el margen de consumo mínimo, que son de 30 puntos en adelante. Entonces, en este ejemplo, yo estaría al 30, haría 32 puntos de volumen en este mes vigente para poder comisionar mi propio consumo y automáticamente voy a comisionar completo el puntaje que se ha movilizado bajo mío a través de mis socios consumidores. Si yo me encuentro al 6%, indica que voy a comisionar mi puntaje más el puntaje de los consumidores que equivale a 110.8 puntos al 6%. Eso nos da un valor de 32.222 pesos por mi propio consumo y automáticamente el consumo de mis socios consumidores. Es decir, el genuino mercadeo en red comienza a verse de una forma real en DXN. Cuando llegamos al primer rango, recuerden que uno va acumulando puntaje, es decir, si yo ya no me encuentro al 6 sino al 9, voy a comisionar esos 110 puntos al 9%. Si me encuentro al 15, de igual manera, ese volumen lo voy a comisionar al 15, etcétera, etcétera. Lo importante es que nos enfoquemos al querer desarrollar este negocio, a desarrollarnos a nosotros mismos. Y eso indica que necesitamos buscar las estrategias para convertirnos prontamente en agentes estrella a través de todo el volumen que se genere debajo nuestro. Eso nos permite llegar al 21%. ¿Cómo hace? ¿Quién, quién es el host? Jorge, tú que eres el host, ¿me ayudas a silenciar en caso tal? Te agradezco. Entonces, al estar como agente estrella, estamos al 21%, es decir, comisionaríamos todo este volumen de 110 puntos en 112.779 pesos. Es decir, por mi propio consumo y el consumo que hacen mis socios consumidores que son felices de ir a un centro de servicio y comprar una o dos cajas, que están muy emocionados de haber regulado una migraña, una gastritis. De eso se trata todo lo que hacemos aquí en DXN. Ahora, quienes somos líderes, es muy importante que siempre saquemos el mayor provecho, que vendamos, por supuesto, que ganemos en la venta directa, desde luego que sí, y que movilicemos 100 puntos personales una vez lleguemos al primer rango. Esto con el objetivo de que mejorar nuestro margen comisionable, y esto indicaría que si hacemos 100 puntos personales, nos calificamos como agentes estrella, comisionamos al 25% y automáticamente aumentamos el valor, el número de puntos a comisionar en ese mes. Es decir, comisionaríamos 178.6 puntos y eso nos daría una bonificación de 218.700 pesos. Aquí hablamos de nosotros como líderes y de un grupo aquí. Es un ejemplo absurdamente real porque estamos hablando de 5 personas que les encanta nuestro producto y que estamos generando un valor comisionable. Entonces ahí entendemos lo que es el volumen por nuestra propia compra, perdón, que Samuel no quiere dormir, y por el volumen de los consumidores que tenemos en nuestra organización. Listo, hasta ahí no hay mucha información nueva, pero es muy importante que desde el día uno comencemos a estructurar nuestro proyecto. Y vuelvo y les repito algo que yo les he compartido a muchos de nuestros amigos y socios. Quienes queremos desarrollar mercadeo en red profesional, no podemos visionar este negocio con un número de 100 afiliados. Tenemos que pensar en unos equipos y redes de más de 200, 300.000 personas como mercadeo en red tradicional. Listo. La tercera forma, que es muy importante, es el volumen de compra y el diferencial. Aquí es muy importante entender el diferencial porque eso nos permite de manera estratégica ir desarrollando nuestro equipo de trabajo. Entonces recordemos los diferenciales que tiene una persona. Regáleme un segundo, por favor.
el volumen de compra y diferencial. Entonces aquí ya empezamos a dimensionar lo que es el desarrollo de una línea, y el desarrollo de una línea no es otra cosa sino la manera en que más socios se van llegando al proyecto, más consumidores se van llegando a nuestro proyecto. Muchos de los consumidores, su interés es el producto y pagarlo al mejor precio. Entonces aquí podemos empezar a entender que cuando empezamos a entender los porcentajes comisionables, empezamos a entender las formas de ganar, es importante la anchura, es importante que comencemos a expandir de manera frontal nuestras líneas y nuestro negocio. Es decir, estas imágenes reflejan el interés de algunos líderes por desarrollar un proyecto, pero también el interés de algunos socios consumidores en acceder a nuestro producto. Entonces, siempre es recomendable empezar a atender la frontalidad una vez una línea ha tomado un margen de fuerza. Lo que yo sugiero es que cuando hay una profundidad de 4 a 5 socios, es prudente lograr abrir otra línea y comenzar a apoyarlo de la misma manera y de manera prudente ir abriendo nuevas frontalidades. Esto es muy importante y además es muy estratégico a nivel de diferenciales. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Una persona que ya se encuentra en el primer rango se encuentra al 21% de comisión. Es decir, que por hacer su recompra mínima de 30 puntos ya comisiona su propio consumo al 21%. Aquí vamos a empezar a entender lo siguiente. Ya tenemos un socio que también, igual que nosotros, ha llegado al primer rango, es decir, también se encuentra al 21%. Tenemos un socio consumidor que se encuentra al 6% y tenemos quizás un líder que va hasta ahora desarrollando su negocio y se encuentra al 18%. ¿De qué depende el porcentaje que vemos en pantalla? Del volumen de puntos que ha acumulado su organización. Recordemos que la última personita que llega y compra una caja de café, que son 4,6 puntos, ese puntaje se acumula de manera ascendente a todos los socios que existen en esa línea. Por eso acumular 1.800 puntos no es una tarea que deberíamos hacer solos, sino a través del desarrollo de la llegada de nuevos socios y consumidores. Entonces vamos a ver este ejercicio aquí en pantalla de manera muy clara. Nuestro socio que se encuentra al 18% comisiona porque hace un puntaje de 32,2 puntos. Es decir, ese socio comisiona su propio volumen al 18%. Nuestro socio que está al 6% hace una recompra de 42 puntos o un consumo, porque no necesariamente es una recompra, sino un consumo, y ese socio comisiona su volumen al 6%. Ahora, ¿en qué radica el diferencial? Que si yo me encuentro al 21, mi socio se encuentra al 6, tenemos un diferencial del 15, como el que ven en pantalla. Si mi socio está al 18, yo me encuentro al 21, tenemos un diferencial del 3%. Y aquí hay algo muy interesante. Si uno de mis socios ya es agente estrella, hace un volumen personal en ese mes de 38,2 puntos, no tenemos diferencial. Es decir, por ese socio yo no generaría una comisión o un diferencial comisionable porque nos encontramos en el mismo porcentaje. Y eso es muy importante comprenderlo desde el día uno. Por eso, antes de llegar a una frontalidad de esta manera, es muy importante que vayamos proyectando nuestro volumen personal a través de las ventas, pero desde luego a través de nuestro consumo. La prioridad es siempre que nosotros seamos producto del producto. Esa siempre será la prioridad. Por supuesto, vendamos, pero ser producto del producto nos facilita todas las ventas porque la gente observa a nosotros la coherencia sobre el producto. Entonces, en ese orden de ideas, yo estando al 21, comisiono el 3% de mi primera línea que está al 18, comisiono el 15% de mi tercera línea que se encuentra en 42 puntos PB al estar yo al 21. Evidentemente, comisiono mi propio puntaje al 21 y comisiono el diferencial de las dos líneas que vemos. Ahora, muy importante que cuando yo tengo el primer rango siempre haga mi recompra de 100 puntos a través de la venta, a través del consumo, para potencializar y mejorar mi porcentaje de ganancia. ¿Por qué? Porque lo aumento y automáticamente eso implica que yo aumento el diferencial no sobre el socio que no lo tenía, sino sobre los que ya tengo. Es decir, sobre mi socio del 18%, aumento el diferencial del 7%, sobre mi socio del 6%, lo aumento el 19%, y sobre el socio con quien no tenía un diferencial, ya tengo un diferencial sobre el 4%.
automáticamente mejora porque mejoro mi puntaje, mejoro el valor comisionable sobre mi propio consumo, pero automáticamente mejoro el valor comisionable sobre las líneas en las que manejo un diferencial. Y la diferencia es notoria. Sería un consumo de 323.000 pesos. Este diferencial es muy importante entenderlo desde el día uno, porque en mi socio frontal, que se encuentra al 18%, tiene socios o consumidores que han comprado producto también. Pero ¿qué es lo que sucede? Que mi socio hizo 32.2 puntos. Él comisiona su propio volumen y automáticamente él comienza a comisionar con sus líneas descendentes, diferenciales o el valor total. ¿Qué significa? Que sobre el volumen que existe en esa línea, yo voy a comisionar el diferencial de la línea. Es decir, si con mi socio que está al 18 tengo un diferencial del 3% si no me califico, o un diferencial del 7% si me califico, comisiono el 7 o el 3% de esa línea descendente. De la misma manera pasa con mi socio que se encuentra al 6. El puntaje que él haga y el puntaje que se mueva debajo de él, voy a comisionarlo de acuerdo al diferencial de la línea. Es decir, que si estoy al 15, si no me califico, o estoy al 19, si me califico, comisiono ese porcentaje sobre el movimiento que existe en esa línea. Y con mi socio, con el que no había diferencial, pero que ahora me califico, si lo hay, comisiono el diferencial de él en un 4% y de su organización en un 4%, es decir, el volumen que se desarrolle bajo esta persona. Por eso es muy importante comprender esto desde el día uno. Y segundo, también es dimensionar la bondad y la generosidad de comisionar todo el volumen que se mueva en la organización. Eso es supremamente importante porque sería muy lamentable que XN nos pagara hasta la tercera generación en profundidad y de ahí en adelante no. Es el volumen que se moviliza en la organización. Eso a nivel de diferencial. Entonces, eso radica entre el 6 al 21 o 25%. Listo. Vamos a entender otra parte muy importante que es el volumen de compra grupal. Entonces, arranquemos desde el hecho de que somos agente estrella. Vamos a partir de ahí porque aquí es donde nos ubicamos todos. Quienes están por llegar, quienes ya estamos o quienes están desde el día uno, es muy importante que estructuren su negocio de esta forma. Entonces, vamos a mirar el siguiente ejercicio. Recuerden que siendo agente estrella es muy importante que nos califiquemos. Yo me califico, me ubico al 25% y tengo una línea donde tengo un socio que además se califica. Entonces, en ese orden de ideas, ambos estaríamos al 25% y eso es una inquietud muy importante porque no encontraríamos diferencial. Si yo estoy al 25, mi socio que también tiene el primer rango y también hace 100 puntos se califica, no tendríamos diferencial, es decir, no habría comisión. Pero ¿qué dice DXN? DXN entiende que si yo tengo primer rango y tengo un socio en una línea descendente que adquiere el primer rango y tanto él como yo nos calificamos, asume que quien está en la parte superior está ejerciendo desarrollo sobre su equipo, está promoviendo que su equipo se desarrolle, crezca, comisione de la mejor manera y automáticamente DXN dice, ofrece un 2% adicional a quien está en la línea superior como una bonificación de bono de desarrollo. Es decir, el bono de desarrollo no se entiende por mí, sino se entiende por mis socios descendentes. Es decir, estamos promoviendo al equipo, estamos promoviendo que el equipo entienda lo importante que es hacer 100 puntos y ese ejercicio de promover al equipo nos aumenta el porcentaje de ganancia. Entonces, ¿qué significa eso? Con un agente estrella como yo, que ambos nos califiquemos, DXN me permite aumentar mi valor comisional del 25 al 27. Y eso es muy importante porque yo comisiono el 2% de diferencial sobre mi socio, pero automáticamente me eleva el valor comisionable sobre mis otras líneas que vienen en desarrollo. Supremamente importante. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje? Que busquemos que cada línea que se va desarrollando de manera frontal tenga el sano ejercicio y tenga la proyección a que cuando llegue a gente estrella busque siempre calificarse porque va a potencializar su cobro, va a potencializar su porcentaje de ganancia. En este ejemplo hay una segunda línea y encontramos el mismo ejercicio. Tenemos una agente estrella que también se califica. Entonces se encuentra el 25, pero automáticamente yo ya estoy al 27. ¿Pero qué dice XN?
es un agente estrella en una línea diferente que también está calificado. Eso también se entiende como desarrollo. No solamente está potencializando una línea que haga 100 puntos a que se califique, sino está potencializando otra línea aparte a que haga 100 puntos y también se potencialice. Y eso lo entiende como desarrollo y de XN nos aumenta un 2% más sobre el porcentaje de comisión. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no comisiono al 27, sino comisiono al 29% sobre mi propio volumen, es decir, mis 100 puntos, y ya puedo tener un diferencial ya no del 2, sino del 4% sobre mis agentes estrellas en diferentes líneas que ya se calificaron. Qué importante es tener ese sano hábito de hacer 100 puntos, de alimentarnos muy bien y de tener un buen hábito y ejercicio en la venta de nuestro producto. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo una línea tercera que está en desarrollo, que se encuentra al 18%, mi diferencial se dispara, porque yo ya no me encuentro al 21, ni al 25, ni al 27, sino que al tener dos agentes estrellas, ya me encuentro al 29 y automáticamente me eleva el diferencial sobre mi línea en desarrollo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Logremos tener tres líneas, al menos en un mediano corto plazo, a que tengan ese hábito de desarrollar socios, de desarrollar consumidores, de atender a estas capacitaciones, de dimensionar y comprender el plan de mercado desde el día uno, porque si bien todos sabemos qué significa o hemos oído de IOC, que es algo, es una cereza en el pastel, necesitamos comprender es el pastel primero, que realmente es lo más generoso que tiene DXN y luego la cereza en el pastel cobra muchísimo más sentido. Aquí tenemos una cuarta línea. Esta cuarta línea se ha desarrollado a nivel de volumen, es decir, tenemos un agente estrella que hace 32 puntos, no se califica, pero hace su recompra. Y tenemos ya un diferencial entre ese agente estrella, yo al 29, él al 21, del 8%. Muy interesante el diferencial al tener agentes estrella calificados, pero sí pasa algo. Y es lo siguiente, cuando yo tengo tres agentes estrella en diferentes líneas, yo subo al siguiente rango que es estrella rubí. Ser estrella rubí es tener tres líneas donde tenemos a un socio frontal que ya es agente estrella. Y aquí hay un mensaje muy interesante. Yo podría decir en esta imagen que en la primera línea tenemos un líder que hace 100 puntos, que se califica. En la segunda tenemos una línea en desarrollo. En la tercera tenemos otro líder que hace 100 puntos, que se califica, que está también generando su estructura de 3, de 4 y 6 líneas. Y tenemos una línea de consumidores. Es decir, que al acumular ese puntaje de mes tras mes de consumir, sí o sí, no hay una opción intermedia, quien empieza a absorber todo ese puntaje de manera ascendente, sí o sí llega al primer rango. Ser agente estrella es sencillamente acumular 1.800 puntos por el volumen que mueve toda la organización. Entonces, al tener tres agentes estrella, nos hacemos rubí. ¿Qué es lo importante? Que tengamos siempre agentes estrella que se califiquen porque lo que hacen es mejorar nuestro porcentaje de comisión. Entonces, en este ejemplo, vamos a analizar lo siguiente. Espero puedan ver mi lapicero en pantalla. Yo espero que sí. Igual si no, no hay problema, pero yo creo que sí. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Esta estrella que voy a encerrar es un consumidor que está feliz con nuestro producto. Pero aquí, esta dama que vemos acá, ella le interesa mucho el negocio, ha empezado a generar eventos, reuniones, ha dado a conocer el producto, vende y demás, alcanzó el primer rango y además se califica. Miren la bondad de XN. Sería muy difícil o sería muy agresivo que para calificarnos o para que nos hagan validez sobre el desarrollo en este proyecto nos exijan que todo deba ser frontal. Esta mujer puede estar 5 niveles debajo nuestro o 3 niveles debajo nuestro, pero si se califica como agente estrella calificada, como un agente que hace 100 puntos en el mes, nos cuenta como línea calificada. Y que nos cuente como línea calificada es muy importante, porque eso sencillamente nos aumenta un 2% más nuestro porcentaje de comisión. Es decir, que bajo esta misma estructura pasamos ya a ser rubíes, que
es genial avanzar, es genial promovernos, pero lo importante es promovernos siempre haciendo que nuestro cheque crezca, siempre haciendo que nuestro diferencial aumente. Entonces pasamos del 27 al 29 al 31 por tener líneas en donde existe un agente estrella que hace 100 puntos, sea frontal nuestro o no sea frontal nuestro, pero es una línea que se califica como agente estrella. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que nuestro porcentaje comisionable aumenta de una manera muy interesante. Y aquí viene otro mensaje muy particular. Y es que esta estructura de Rubí, es decir, tener tres líneas donde tenemos agentes estrella, donde tenemos agentes estrella, además líderes que se califican, implica que estamos moviendo volumen. Se vende productos, se afilian personas, gente satisfecha con el producto, gente encantada, comprometida en una sesión como esta de sábado 9 de la noche a aprender cómo funciona este negocio. Esa estructura de Rubí es muy importante para la siguiente manera de ganar y es el bono celular. Y aquí tenemos, bueno, no alcancé a tener la foto lista, pero aquí tenemos a Jorge, que nos puede dar fe. Y cuando tenemos tres líneas que han acumulado cada línea 2.400 puntos en consumo, es decir, las recompras que se hacen mes, los 30 puntos, los 100 puntos, los 15 puntos, cuando tenemos tres líneas, es decir, lo primero es que ya hace rato somos Rubí, porque recuerden que un agente estrella se hace con 1.800 puntos. Nunca olviden eso, repásenlo siempre para que estén en continuo monitoreo de su negocio. Entonces, esta agente estrella hace rato acumuló 1.800, este agente estrella acumuló 1.800, este también, nosotros nos hicimos Rubíes. Pero cuando esta línea, cuando hablo de líneas, todo el equipo que está aquí abajo, esta línea ha acumulado 2.400 puntos de volumen de compra, de reconsumo, esta hace lo mismo y esta ha acumulado, eso lo pueden hacer en 8 meses, en año y medio, en 3 años, pero lo importante es que se acumula mes tras mes, nunca se vencen esos puntos, nunca se pierden. ¿Qué significa? Que quien esté haciendo de verdad este negocio, sí o sí, va a lograr cobrar este cheque. Y este bono celular, Jorge, con micrófono abierto, ¿cuánto paga XN a la cuenta al mes siguiente por este bono celular? Claro, mi amigo. Un interesante bono o cheque por 1.360.000, que es muy interesante. Listo. Ese es el bono que va a recibir Jorge este mes de agosto. Con eso nos va a invitar a tomarnos un café y a promover este mensaje, porque es que esto es oxígeno. Llegar aquí no ha habido trabajo, ha habido entrenamiento, ha habido capacitaciones de sábado 9 de la noche, ha habido capacitaciones de lunes, de miércoles, de comprender cómo funciona, pero si ustedes no conocen esta información, a lo mejor se demoren más en llegar a cobrar este bono que es netamente un regalo, es para que o mejoren su celular o si tienen un gran celular, pues disfruten comprándose más producto, dándose un buen fin de semana. Pero esto es consignado a su cuenta en el mes siguiente a haber alcanzado este objetivo. Esa es la cuarta manera en que también se ganan de XN. Por eso es muy importante comprender cómo se hace agente estrella, también cómo se evoluciona y se hace Rubí. Sigamos con la quinta, que es el bono de desarrollo. Este bono es muy importante comprenderlo. Es decir, todo es muy importante comprenderlo, porque eso nos permite siempre estar al margen de nuestro negocio y siempre nos permite ser estratégicos para desarrollar, para apoyar, para ubicar personas. ¿Qué es el bono de desarrollo? Es cuando tenemos agentes estrellas en profundidad. Este bono de desarrollo aplica para una persona que tenga una sola línea. Por ejemplo, mi papá. Mi papá tiene una sola línea y debajo de mi papá hay varios agentes estrella. A eso hace referencia el bono de desarrollo, es decir, agentes estrella en profundidad. Vamos a entender un poquito cómo funciona. Aquí hay un ejemplo con una sola línea. Yo soy agente estrella, yo me califico, hago 200 puntos, comisiono al 25% y tengo un agente estrella que pues ha recibido o ejemplo o está muy interesado como yo en hacer este negocio y hace el mismo ejercicio. Comisiona, hace 100 puntos, etcétera. Entonces, debajo de toda la organización de este agente estrella pasan dos cosas. La primera es la siguiente. Yo comisiono el 25%. Mi agente estrella hace exactamente el mismo ejercicio, hace 100 puntos, él también comisiona el 25, lo que indicaría
recuerden mucho sobre los temas de diferencial y cómo XN nos promueven desarrollo. Yo comisiono el 2% de los 100 puntos de mi socio. ¿Por qué? Porque si mi socio agente estrella se califica como yo me califiqué, DXN me ubica al 27%. Es decir, me da 2% de más para que yo pueda cobrar algo de estos 100 puntos, pero como hablamos de bono de desarrollo, DXN me paga el 5% por el volumen que se ha generado en la organización de mi socio. Hasta ahí es el primer nivel y ese es el 5%. Resulta que debajo de mi socio también hay líderes. Es decir, también hay un agente estrella que se califica y debajo de él también hay personas que están consumiendo o que están desarrollando este proyecto como nosotros. ¿Qué significa eso? Que ese socio también se ha desarrollado como líder o también se califica. ¿Qué significa? Que probablemente no se generan unos diferenciales, pero sí se generan bonos de desarrollo. Por eso es muy importante que comprendamos que todo nos genera ganancia. Por ese socio, al que no le comisiona un diferencial por sus 100 puntos, sí le comisiona un 4% por el movimiento de producto que haga la organización que se encuentre debajo de él. Es decir, esas 15, 40, 60 personas, ese volumen, yo le comisiono un 4% como bono de desarrollo. Sigamos. Luego, debajo de ese socio, hay varios socios que también se califican, que también son agentes estrella, que hacen 100 puntos, y lo que me permite XN es cobrar un margen comisionable por su organización, por el volumen que mueve la organización de esos socios de manera a profundidad. Es decir, el volumen de esta estrella calificada yo le comisiono un 2%, a esta estrella calificada un 3%, etcétera, etcétera. Ahora la pregunta, ¿cuál es? Yo le comisiono un 3 o un 4% de su volumen, pero ¿a qué porcentaje? Pues al porcentaje en el que yo me encuentre. Si yo estoy calificado al 25 y mi socio se califica, me permite elevar mi porcentaje comisionar al 27, lo que me permite comisionar el 27% de ese 5%, de ese 4%, de ese 3%, 2% y 1%. Por eso, por esa razón, es que es muy importante que entendamos que en la medida que veamos que nuestras líneas comienzan a desarrollarse, comencemos a ampliar nuestra anchura, nuestra frontalidad, para que siempre estemos dinamizando y mejorando nuestro porcentaje de ganancia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que tengamos otras dos líneas donde tengamos agentes estrellas calificados y nosotros aumentemos del 25 al 31% de ganancia. ¿Qué significa? Que a nivel de profundidad vamos a comisionar el 31 de ese 5% al 31 de ese 4, etcétera, etcétera. Es el margen de ganancia en el que nos encontramos. Y obviamente, lo más importante de todo este desarrollo desde el día uno es que entendamos que si queremos hacer este negocio, si queremos promovernos como líderes en este negocio, entendamos que podemos afiliar 20.000 personas, 100.000 personas en una línea o en dos líneas o en tres líneas o en cuatro. Somos unos expertos en vender producto y tenemos 5 líneas y hemos afiliado a 45.000 personas. Pero si no desarrollamos 6 líneas, jamás vamos a llegar a ser diamantes. El diamante, ¿cómo se alcanza? Teniendo 6 líneas frontales en las que se promueve volumen, se promueve producto, se hacen unas ventas extraordinarias, se apasiona con el producto, se apasiona por los espacios de formación y busca todo el tiempo duplicar, todo el tiempo enseñar, y tenemos líneas que están en continuo movimiento. Podemos tener una línea perfectamente calificada solo de consumo e incluso nos permitiría generar volúmenes mucho más interesantes y comisionables. Lo importante es que entendamos que desde el día uno en que arrancamos al 6%, al día en que nos hacemos diamantes y comenzamos a comisionar al 37% sobre nuestro volumen, y a partir de ahí los diferentes diferenciales, tenemos un camino de ganancias. Tenemos un camino de comisiones, de ventas directas, pero hacernos diamantes, ubicarnos al 37% es donde este negocio comienza. Ese es el genuino mensaje. Este es un viaje de estructuración, de comprenderlo al máximo, de comenzar a enseñar el plan de mercadeo, pero de tener claro
que necesitamos desarrollar 6 líneas, que necesitamos tener gente muy satisfecha, muy a gusto con el producto, muy a gusto con su equipo de trabajo, en continua formación, desde los líderes hasta la última persona que llega, pero que entendamos que ser diamantes es donde este negocio comienza, es donde hemos estructurado una pensión sostenible y en aumento en el tiempo. Eso lo único que nos permite es comenzar a ampliar los muchos márgenes de ganancia que hay y que tiene de más de XN. Por eso, el plan de mercadeo 3.0 continuará, porque la idea es no saturarlos. Estamos en un momento de apenas comenzar y entre más dominemos el plan de mercadeo, mejor será nuestra estructuración. Si a mí me tomó 2 años y medio hacerme diamantes, a ustedes lo que yo anhelo es que les tome 8 meses, 6 meses, porque comenzando con toda la información lo más precisa posible, lo más clara posible, se les saca muchísimo provecho al inicio y ese inicio de ser miembro al 6%, a llegar a ser diamante al 37%, les puede dejar un recorrido de ganancias muy generosas, muy extraordinarias, pero sobre todo la estructura para tener una pensión que en este momento yo honradamente no veo viable en ningún escenario en el plan tradicional en Colombia. Y necesitamos pensiones dignas, necesitamos disfrutar de una pensión jóvenes, necesitamos disfrutar de una pensión así pensemos que ya no hay cómo y ya no hay opciones. Y hacerse diamante y ese camino es el camino inicial del plan de mercadeo. ¿Para qué les dejo la invitación al plan de mercadeo 3.0? Para que empecemos a dimensionar todo lo que se gana ya siendo diamante. Entonces, en este momento que nos ubicamos como miembros, estrellas, agentes estrellas y rubíes, tener claridad sobre el plan de mercadeo es fundamental, es muy importante. Y luego en el siguiente espacio que vamos a tener, que estemos muy lúcidos, porque no los quiero cansar, eso es lo más importante para mí, es que entendamos todo lo que se gana siendo diamante y desde luego, pues la cereza en el pastel que es el IOC, que es el más sencillo de comprender. Entonces, muchísimas gracias. Estoy muy atento si tenemos alguna pregunta. Nuevamente, ahí lamento, eh, Samuel, que tuvo un accidente arriba, pero nada nos va a parar. Vale, mi amigo Iván, sí, cositas que pasan, pero siempre usted tiene la mejor